Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio de nosotros. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo, de crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos, y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo, su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Centro Familiar Bethesda de las Asambleas de Dios, la iglesia de tu familia.
Hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro cuando el milagro pase todos los días. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Di conmigo, tú tienes el control. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias a Dios porque puedo una vez más verles. Antes, estuve donde Brenny. Bueno, no es que fui a hacer la visita, sino que fui a buscar un chico allá a buscar al CIDE para venir a grabar. Y allá vimos a Brenny. Nos alegramos tanto de verlo, pero ya salió Toño también. Dice que Toño estaba volando la espalda a la cama. Dice que es lo único que está haciendo ahora. Bueno, ¿qué vamos a hacer, pues? Ni modo. Las camas ahora mismo están sufriendo. Las camas están rogando a Dios que se acabe el problema del COVID ligero para que esas camas no descansen. Y los televisores menos. Eso es tiro y tiro. Bueno. A Dios sea la gloria, Dios sabe cómo hace las cosas. Estoy hablando sobre fundamentos, los fundamentos de la fe cristiana. Y esto es importante que nosotros podamos recordarlos, mantenerlos vivos en nosotros. Porque el diablo es cochino. El diablo hace cosas terribles y tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque el enemigo busca la forma de ver cómo, como te digo, trastoca nuestros fundamentos.
Y nuestra vida tienen que estar bien firmes en los fundamentos del Señor, bien firmes en Cristo, que no nos movamos de ahí. Bien, quiero ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 21 al 22. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eterno Rey del cielo, todopoderoso, Creador, Señor de todo lo que existe, te pido, Señor, oh Dios, que seas tú el que me dirijas y que me ayudes a llevar esta palabra al corazón de todos mis hermanos, que ellos sean bendecidos con esta palabra, fortalecidos en su fe interior, para que podamos nosotros, Señor, después, porque este río del COVID ha venido golpeando con fuerza a las iglesias, pero que nosotros podamos tener tal fundamento en nosotros, que nadie nos mueva de nuestra fe. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y te damos infinitas gracias. Amén. Amén. Quiero tocarles hoy el tercer fundamento, el Espíritu Santo. Vamos a hablar hablamos sobre Jesús. Hablamos sobre Jesús y necesariamente tuvimos que tocar parte de la Trinidad. Igual el Espíritu Santo, igual tenemos que tratar en un momento, hablar un poco acerca de la Trinidad. Tenemos que ir enfocando en eso, pero vamos a tratar de presentar lo esencial en este mensaje, porque, hermanos, imagínense si el tema sobre el Espíritu Santo es tan grande, tan extenso, que dentro de los estudios teológicos hay un doctorado que se llama doctorado en Espíritu Santo. Hay materias en el Instituto Bíblico, bueno, en mis tiempos, que se llamaba Espíritu Santo. Entonces es mucho para estudiar y es falso que en 40 minutos, 45 minutos les voy a hablar todo acerca del Espíritu Santo. Así que les voy a tocar parte porque es necesario que usted lo mantenga presente. Mire, la Trinidad de Dios ha sido, es y será uno de los fundamentos de la fe cristiana más firmes e importantes en la Iglesia del Señor. Es una de las cosas que ningún cristiano puede, o que se diga ser llamado cristiano. Que se diga ser llamado cristiano. Porque yo conozco religiones, por lo menos sé de una que no acepta a Jesús como una personalidad y al Espíritu Santo mucho menos. Para ellos solamente es Jehová Dios y lo demás, olvídese. Y bueno, yo no sé a dónde van a ir, porque la Biblia dice que hay un solo camino y hay uno solo que fue a la cruz del Calvario, y ese es Cristo Jesús, y por medio de él somos salvos. Y bueno, ellos no entran con esto y dicen que el Espíritu Santo no tiene personalidad. El Espíritu Santo simplemente es una energía, una fuerza de Dios que opera en la vida de los hombres. Y pues bueno, hay gente que todavía anda con el diablo, los tiene patinando con estas cosas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad eterna. Aparece a lo largo de toda la historia en las Sagradas Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece la función del Espíritu Santo. En Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, comenzando el capítulo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Imagínense, ya ahí comienza y aparece ahí esta personalidad divina. Y luego en Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 finaliza el último capítulo, uno de los últimos versículos, el versículo 27, el capítulo 22, dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. Hablando
del clamor que debe tener la iglesia junto con el Espíritu Santo, pidiendo al Padre que envíe a su Hijo para que nos levante de aquí de la tierra. Entonces dice allí, el Espíritu y la esposa dicen ven. O sea que hasta ahí todavía inclusive habla acerca del Espíritu de Dios. La manifestación del Espíritu Creador hacia los hombres ha sido manifestada desde el mismo momento de la creación del hombre. Desde Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y tenemos que notar que ahí está hablando en plural. En plural, hagamos. Dios nunca dice, voy a hacer al hombre. No, hagamos al hombre. Conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No está hablando de esa imagen trinitaria. Nosotros somos trinitarios. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, somos un alma y un espíritu. Son tres elementos que están en la vida de todo ser humano. Un cuerpo, y ese cuerpo alberga un alma y un espíritu. Así que estamos los tres en uno. Y nos movemos y trabajamos en un mismo pensar. Entonces, desde la misma concepción del hombre, a creación del hombre, el Señor dijo así, hagamos, donde está hablando en plural acerca de la Trinidad. Luego, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar al Espíritu Santo ungiendo, inspirando, manifestándose de manera continua en los santos hombres de Dios que fueron llamados a trabajar en favor de la redención del hombre. Vemos al Espíritu de Dios trabajando en la vida de todos los seres humanos. Y los que compilaron, los que copiaron las Sagradas Escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribir el sagrado libro que tenemos hoy y que nos guía a vida eterna. Luego, en el mismo inicio del Nuevo Testamento, Lucas nos presenta al Espíritu Santo manifestado en el momento de la concepción de María. Y él le dice que le dijo a María, dice que ella sería cubierta por el Espíritu Santo y el ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Así que ahí habla acerca de la concepción de María y en la formación de la iglesia, inclusive desde Pentecostés en adelante, está el Espíritu de Dios operando en la vida de los seres humanos. Quiero que tratemos brevemente este tema y el propósito es para recordarles, animarles y confirmarles que este fundamento es esencial en la fe cristiana y usted nunca debe descuidarlo, jamás podemos descuidar nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Este es un asunto que todos los días debemos decir gracias Padre por tu Santo Espíritu. Los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, deben decirle, Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. La oración correcta, apréndase esto. La oración correcta es, Jesús, bautízame con tu Santo Espíritu. Porque es Cristo el que bautiza. Nos bautiza. Hay un bautizador. El bautizador es Cristo. Hay un elemento donde el candidato es sumergido, ¿verdad? Ese elemento es el agua. Ese elemento representativo es el agua. Aquí en este aspecto es el Espíritu Santo. El Señor nos toma y nos sumerge en el agua del Espíritu. Y luego de ahí hablamos en otras lenguas según el Espíritu nos dé que hablásemos, como aparece en el libro de los Hechos. Y hay gente que dice, no, eso fue en el Antiguo en el Nuevo Testamento, eso fue cuando comenzó la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas era un asunto solamente para los apóstoles. No, Señor, yo le tengo textos. Lo primero que dice la Biblia es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y en el libro de los Hechos, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, él dice así que este bautismo del Espíritu Santo eran para los que estaban y para los que estuvieran lejos. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiere decir,
que la evidencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano es una realidad y debemos procurarla, porque dice es para todos los que han sido llamados a la salvación. Entonces el problema creo que radica en nosotros mismos, en los seres humanos, en los cristianos, que no anhelan ser llenos del Espíritu. Yo les voy a contar parte de mi experiencia. Mire, cuando yo comencé mi vida cristiana, yo acepté al Señor, como yo vi en los mensajes anteriores. Yo acepté a Cristo como mi Salvador. Ese fue un gozo, una alegría que yo llevaba dentro de mi vida, que yo compartía con el que yo me encontrara. Yo compartía acerca de la salvación. Y yo quería que todo el mundo participara de esa experiencia tan bonita que yo tenía. Pero yo no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Después me fui, tomé las clases para bautismo en agua y me bauticé en agua. Y luego de allí, hermano, no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y pasó un tiempo y yo oraba y yo veía que la gente hablaba en lenguas y todo lo demás. Y yo decía, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu. Y yo le pedí a Dios una y otra vez ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Y yo le voy a decir algo, porque a veces la gente cree que el Espíritu Santo lo trae una persona y cuando le impone la mano, ya por la imposición de mano va a recibir el Espíritu Santo. Puede que sí, no digo que no, porque la Biblia dice que hay que imponer las manos, pero no en todos los casos va a ocurrir así. Mire, llega un predicador, llega otro pastor y chuleta, yo pasaba al altar pidiendo ser lleno del Espíritu. Yo lloraba, porque quería ser lleno del Espíritu. Y entonces, porque lo anhelaba. Y entonces, un día estábamos en la iglesia, llegó un misionero. Y entonces, el pastor William Pitti dice, bueno, los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tenemos al misionero que nos está visitando. Y bueno, yo le pedí que nos ministrara hoy, él nos va a ministrar. Mire, el misionero no fue con intención de predicar esa noche, pero el pastor William le pidió que lo hiciera. A tal grado que el misionero andaba en zapatilla y en pantalón jean y en un suéter. Y él se fue y no quiso coger el púlpito para predicar, sino que lo hizo acá abajo. Es que antes los pastores eran muy respetuosos con el altar. Allí en el altar nadie se subía sin corbata, nadie se subía en jean, nadie se subía en zapatillas. Todo el mundo tenía que subirse como debía ser. Y esto lo aprendimos de los viejos misioneros que comenzaron a traer el evangelio. Ahora el evangelio moderno ya no dice Dios le bendiga, ahora el evangelio moderno dice bendiciones. Y hemos cambiado un montón de fundamentos de la vida cristiana por tonterías. Bueno, la cosa es que el hombre comenzó a hablar acerca del Espíritu Santo. Y a mí fue sueño escuchar a ese pobre americano. No digo pobre, bendito sea Dios. Muy rico, es una expresión muy típica panameña. Pero me da no sé qué dolor ver a este predicador norteamericano sin una emoción de nada, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para todos. El Espíritu Santo quiere llenar a todos. Ahora vamos a orar y vamos a imponer manos para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y yo decía, Dios mío, yo lo que voy a recibir esta noche es un sueño que me va a llevar. Porque yo no... porque uno está acostumbrado a su nombre, recibe. Porque la gente tiene la costumbre de meterle la mano en la cabeza hasta que lo dejan a uno como un almojábano todo torcido para que reciba. Lo que sale de uno es con un tortículo fuerte y no recibe nada. Porque la gente tiene ideas locas acerca del advenimiento del Espíritu Santo. Pero a eso le llamamos pentecostales, ¿no? Y entonces llegó el misionero. Y después que habló, le puso la mano a un hermano, al otro, y me puso la mano a mí. Cuando me pone la mano está orando por mí, pero con esa sencillez y sin ánimo de nada. Yo fui a decir aleluya, y cuando yo fui a decir aleluya, a mí se me enredaron las palabras. Y él me dice, y yo traté de rectificar, yo dije aleluya, pero cuando volví a repetirlo no podía.
Y entonces él dice, diga la palabra, el Señor te está llenando, di la palabra. Y entonces dije la palabra que no sé lo que dije. Y la dije una vez, y la dije 2 veces, y la dije 3 veces, y después vino otra, y vino otra. Hermanos, y eso fue un día espectacular. Jamás olvidaré el día que recibí la evidencia de hablar en otras lenguas. Esa es una realidad en la vida nuestra. El asunto es que esto es para el que cree. El que no cree en eso no lo va a recibir, porque hay que creerlo. Hay que creer que Dios es real. Bien, mire que me quedé hablando aquí, Dios mío. Es que de esto hay que hablar tanto, Dios. Y voy a tener que correr porque si no, mira que ni el reloj tengo aquí para calcular más o menos. Digo a decirle al CIDE que cuando me falten unos 5 minutos me diga para terminar. El Espíritu Santo y la Sagrada Escritura. Vamos a ir en detalle. Es menester recordar que hay quienes niegan al Espíritu Santo. Hay personas, religiones que niegan la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Mire, Isaías en el Antiguo Testamento menciona 15 veces Espíritu Santo. Ezequiel lo menciona 15. Número lo menciona 7. Primer libro de Samuel lo menciona 7 veces. Y el libro de los Salmos lo menciona 5 veces. Y muchísimas veces más el Espíritu de Dios es anunciado en el Antiguo Testamento como el Espíritu de Jehová. Yo no anoté la cantidad de veces que aparece Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra Espíritu Santo es mencionada 245 veces. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es uno de los temas predominantes en el Nuevo Testamento. Si el tema dominante en el Nuevo Testamento, el que domina el Nuevo Testamento es la redención del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo, un tema muy predominante junto con ese tema de la salvación del hombre es la manifestación del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. En Lucas 1:15 aparece el ángel Gabriel, se le aparece al padre de Juan el Bautista, Zacarías, y le dice que su mujer iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su misma madre. Luego, después que el arcángel habla con María y María concibe del Espíritu Santo y ella va donde su prima Elizabeth, y cuando ella llega a la casa y la saluda, dice que en el momento Elizabeth fue llena del Espíritu Santo porque la criatura en el vientre dice que ella, dice la Biblia, que saltó. Voy a buscarle, que aquí mismo lo tengo. Aquí mismo lo tengo. Vamos a ver. Aquí está. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, desde el mismo inicio de lo que es porque este acontecimiento no lo registra Mateo, Marcos tampoco lo registra, ni Juan, solamente Lucas registra este hecho. Quiere decir que desde el mismo inicio del Nuevo Testamento en adelante, hermano, el Espíritu Santo entró en su ministerio a trabajar fuertemente con la iglesia. Y de ahí pues la concepción de María, como nos dijimos antes, Lucas 1:35. Juan el Bautista y su madre llenos del Espíritu Santo, Lucas 1:41. Luego en la manifestación del bautismo de Jesús, el texto que leímos en Anto, donde dice que cuando Jesús llegó para ser bautizado, dice que orando, dice, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. No era una imagen. Era
Dice forma corporal. Forma corporal de paloma. Descendió sobre nuestro Señor Jesucristo, y la voz del cielo que le decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las tres divinas personas manifestadas ahí en el bautismo. El Hijo de Dios bautizándose, el Espíritu Santo tomando forma corporal de paloma que vino sobre el Hijo, y la voz del Padre que habla y dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ahí el Espíritu Santo se hace presente allí en el bautismo de Jesús. Y luego, cuando inicia la iglesia, que están reunidos en el aposento alto en Jerusalén, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice que descendió del cielo un estruendo recio, dice la Biblia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Les voy a contar un testimonio. Esto es real. Y a mí no me extrañaría que al final de esta exposición alguien reciba el bautismo del Espíritu Santo con este tipo de manifestaciones. Miren, hace muchos años yo estaba predicando, y el culto ese domingo lo estábamos transmitiendo por Osana Estéreo en Agua Dulce, y yo estaba hablando sobre el poder del Espíritu. Y luego yo comencé a cantar ese coro con mi guitarra, ese coro que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, como fuego y como río. Y comencé a cantar ese coro. Y entonces, a la semana siguiente, me llegó un hermano que quería hablar conmigo, apellido Soto. Y el hermano viene a hablar conmigo y me dice: pastor, yo quería hablar con usted. Le digo: dígame. Pastor, yo vivo... Mire, este hombre vive casi allá pegando a Colón, por Coclé pegando a Colón. Eso para allá hay que ir el carro no llega hasta allá, así que hay que ir a pie. No me acuerdo qué tiempo de camino para poder llegar allá. Dice: pastor, allá nosotros todos los domingos escuchamos su culto. Nos reunimos los hermanos de la casa, mi familia en la casa, para escuchar la predicación. Y estábamos escuchando la predicación suya, pastor. Y sabe una cosa que nos pasó cuando usted estaba hablando y comenzamos a orar y comenzó a cantar, hermano. Dice: nosotros estábamos orando, mi esposa y mis hijos, y nosotros escuchamos como un viento que venía rompiendo palo y todo lo demás, y a mí me llenó tanto de temor. Y yo agarré las manos de mis hijos y de mi esposa, le dije: vamos a orar, y comenzamos a orar. Y pastor, dice, fuimos llenos del Espíritu Santo, todos mis niños y yo, y todos lloramos hablando en otras lenguas. Impresionante. Y a tal grado fue ese efecto que él entonces los domingos invitaba a los vecinos, y los vecinos llegaban a la casa donde él está, a la casa de él, y él ponía el radio, y ahí el radio, por medio del radio se escuchaban el mensaje, y ellos oraban, y bueno, tenían un culto en su casa, que eso es lo que realmente nosotros buscamos con esta transmisión. Lo que nosotros buscamos es que, claro, no es igual, porque aquí estamos metidos en lo que estamos, y a veces estamos ahí chateando y vacilándole la vida a Toño, y Toño a Ñin, y Ñin a Amado, y Amado, bueno, y ese es un solo de Baraúte, y realmente lo que andamos buscando es eso, que no podemos suplantar el culto cristiano, porque no lo podemos suplantar, no hay nada que suplante el culto, pero por lo menos tener algo, y es algo que es factible y es viable, porque esto, ya se lo digo, eso pasó. Y ahí en ese lugar, en esa montaña, se levantó una iglesia, esa iglesia nació bajo nuestro ministerio para la gloria de Dios, allá en la montaña, por la predicación del Evangelio. Entonces, eso todavía ocurre. Bien, el Espíritu Santo como persona, cosa que la gente no entiende cómo es que el Espíritu Santo puede ser. Cuando hablamos de personalidad, no estamos hablando de algo físico, ¿verdad? Su personalidad o la personalidad del Espíritu Santo no la medimos físicamente.
No la podemos medir físicamente. La personalidad del Espíritu Santo se determina en estos 3 aspectos que son importantes y usted nunca lo olvide. Intelecto, voluntad y emociones. Bajo estos 3 aspectos nosotros determinamos la personalidad del Espíritu Santo. Una persona tiene intelecto. El Espíritu Santo tiene intelecto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aconseja. El Espíritu Santo tiene sabiduría y da sabiduría. El Espíritu Santo inspira las Sagradas Escrituras y a nosotros. El Espíritu Santo intercede, conoce. El Espíritu Santo tiene mente, hace recordar. El Espíritu Santo lleva a la verdad. El Espíritu Santo enseña y testifica. ¿Qué tiene que ver todo eso con el intelecto? El Espíritu Santo tiene voluntad. Tiene voluntad. Número 1, contiende con los pecadores. Desde Génesis dice la Biblia que el Espíritu de Dios contendía con el hombre. Contiende con los pecadores. El Espíritu dirige. Él dirigió a Pablo en muchas ocasiones para hacer algunas cosas. Mire, yo le digo algo. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo y ni nos damos cuenta. Varias veces a mí me ha sucedido que yo voy a hacer tal cosa y es el Espíritu Santo que me está dirigiendo y yo ni siquiera me doy cuenta. Pero el Espíritu Santo dirige. Mire, el día que yo fui a Panamá, nunca voy a olvidar eso, jamás. El día que fui a Panamá a ver el equipo de sonido para la campaña en Volcán, yo iba a ir a la nota. Pero fuimos al mall y subimos arriba donde hay unos chinitos que tienen una cuestión de música arriba del comedor, del carrusel. Ahí fuimos y cuando salimos de ahí, la gente dice, qué casualidad. Me encontré con el hermano Terry Bell, porque el Espíritu Santo todavía nos dirige. Todavía el Espíritu Santo nos dirige. Y ahí, en ese encuentro, hermanos, entonces, como le digo, ultimamos los detalles para la campaña en Volcán, ¿no? Entonces, Él dirige. Él da los dones. La Biblia dice que Él da los dones a quien quiere y como quiere. El Espíritu Santo regenera al hombre. Estaba el hombre degenerado en sus pecados y luego el Espíritu Santo va operando en uno y va cambiando y la persona. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que ir como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe ser la vida del hombre. Ir como la aurora hasta que el día sea perfecto. Esto es importante. Y yo en estos días que estaba hablando con Monchito, yo no entiendo cuál es la teología que... hermanos, perdone, pero yo no sé qué tipo de teología están aprendiendo los pastores ahora. Yo no sé de dónde salen con eso. Yo no sé de dónde aprendieron eso. Pero hay pastores que dicen que ellos no pecan. Ellos no pecan, dicen que ellos no son pecadores. Ellos no pecan. Ellos no son pecadores. Y cuando ellos escuchan de que alguien dice no, y que uno es pecador y se necesita arrepentirse. Pero es que la Biblia dice que no peca, de hecho peca con el pensamiento. Eso lo vamos a hablar después. Y voy a traerlo y lo voy a traer a aclararlo. Pero el Espíritu Santo regenera. En las emociones, el Espíritu Santo se goza, se le puede enfrentar, se entristece. Cuando el hombre peca, el Espíritu Santo ama. Estos son elementos esenciales de una persona y el Espíritu Santo los tiene. Vamos a ver rápidamente el Espíritu Santo y las imágenes que representan a Jesús. La paloma habla de su santidad, su justicia, su ternura y su paz. El fuego se representa al Espíritu Santo como fuego. Nos habla de su presencia visible. Hermano, eso lo podía hablar también allá en Volcán. 2 muchachos una vez estaban orando en un culto de oración. Llegó alguien y les vio un fuego en la cabeza de cada uno. Era como una antorcha, pero con luz blanca. Y él preguntaba que por qué esos muchachos tenían esa luz en su cabeza. Le preguntó a su esposa. Hermano, ese era el Espíritu Santo. Todavía sucede eso, señores. Aceite.
el Espíritu Santo nos unge. Sello, somos propiedad del Espíritu Santo. Agua, nos habla de salvación, vida y capacitación. Viento, la manifestación de su poder transformador. Promesa, es la garantía del Espíritu Santo en nosotros para los que creemos. Y último punto para terminar, porque ya se me fue el tiempo, el Espíritu Santo y sus ministerios. El Espíritu Santo comisiona, envía a sus ministros a predicar. El Espíritu Santo capacita a los creyentes en el ministerio. Reparte dones, ministerios, talentos a quien Él quiere. Convence a los hombres para que se arrepientan y busquen a Cristo. El Espíritu Santo representa al Padre y representa al Hijo en la iglesia. El Espíritu Santo prepara a la iglesia para el arrebatamiento y la prepara para las bodas del Cordero. El Espíritu Santo llena a los creyentes, los bautiza y le da evidencia para hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo aparta a sus ministros para la predicación del Evangelio. Concluimos. La palabra de Dios habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo todo el tiempo. Es menester saber también que la Trinidad siempre han trabajado juntos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jamás lo han hecho por separado. Decir lo contrario es desconocer la verdad de la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo es esencial en la vida de todos los que creen en Cristo Jesús. Es por ello que les he hablado sobre este tema tan importante en estos tiempos. Recuerden, estamos en los últimos días y la Biblia nos habla a nosotros de que, haciendo una ilustración, Jesús dice que habían 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes estaban esperando que viniera el esposo. Pero habían 5 vírgenes sensatas que tomaron lámparas y vasijas con aceite. Y hubieron otras 5 que fueron insensatas y no llevaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y luego oyeron una voz que decía: viene el esposo, salid a recibirle. Cuando se levantaron, que despertaron, las prudentes tomaron sus lámparas y con ellos tomaron sus vasijas. Y luego las otras, y dice: danos de tu aceite para que... Y ellos dicen: no te podemos dar, no sea que le falte a usted y nos falten a mí. Vayan ustedes a comprar. Y dice que mientras iban a comprar, vino el Señor, vino el esposo. Pues mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite. Mantengamos nuestras vasijas llenas del aceite del Espíritu Santo, porque Cristo está a la puerta, pronto vendrá, no tardará, y es necesario que nos encuentre alumbrando con el aceite del Espíritu Santo de Dios. Eterno Rey, maravilloso Señor, gracias te doy en este momento por este tema que he podido traer. Yo te pido, Señor, que tú toques a mis hermanos con esta palabra. Y en este momento, Señor, aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que lo reciban ahora en el nombre de Jesús. Que hablen en otras lenguas. Señor, en esa casa donde tienen ese culto y ahorita mismo están ahí orando en este momento, Señor, oh Dios, que tu Espíritu Santo descienda con poder y comiencen a hablar en otras lenguas, Señor, según el Espíritu le dé que hablen. En el nombre de Jesús, Señor, que la manifestación del Santo Espíritu sea para convencer, para que se arrepientan los seres humanos, para que vengan al conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios del cielo, te pido, oh Padre Celestial, que tu Espíritu Santo fortalezca la vida de mis hermanos que han escuchado este mensaje. Señor, que cada uno de ellos, Señor, cada día oremos y pidamos, Señor, cada día ser llenos del Espíritu, Padre, de tal manera que nosotros podamos abundar en ello. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido, que este fundamento continúe firme
en el corazón de todos mis hermanos que ven y escuchan esta palabra. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, solamente quiero pues darle gracias a ustedes por estar ahí siempre en sintonía con nosotros. Saludo a todos los pastores que siempre nos sintonizan. Queremos darle gracias a ustedes por esta disposición de escucharnos siempre aquí. Y quiero enviar un saludo a esta familia que está en Grecia, que nos sintonizan allá en Grecia. Un saludo a todos. Gracias. Que Dios les bendiga y esperamos que sigan así. Y a todos los hermanos en otros países donde nos atienden y nos escuchan, que Dios les bendiga grandemente y prepare su corazón, llénese del Espíritu Santo porque Cristo está a la puerta. Muy bien, queremos una vez más pues pedirle a todos ustedes, los que son fieles y han sido fieles con las aportaciones a la iglesia de las ofrendas y los diezmos, pues ahí en pantalla aparece, ¿verdad? El número de cuentas, Banco General, y voy a dar el número de cuentas, porque a veces ahí aparecen, ¿cómo se llama? Los chats, y a veces no, los chats están sobre el número de cuentas. Así que anótelo, 03-01-01-4236-2. Ese es el número de cuenta en el Banco General, Concilio General de las Asambleas de Dios, Templo Bethesda. Así lo va a anotar. Luego, ahí está el número de teléfono de la hermana Digna de Pulido. Usted la va a llamar y si usted ahí en esa contribución, usted está dando diezmo y está dando ofrenda, entonces usted diga, bueno, la ofrenda es para esto y a los diezmos es tanto. Y usted le va a distribuir el dinero como debe ser, para que acá se pueda colocar el dinero o disponerlo para lo que ha sido enviado. Así que le pido pues que usted sea fiel en esto y continuaremos el día domingo. Vamos a estar trabajando todos estos días con los fundamentos. He tenido ese vivo deseo de llevarles a ustedes estos temas sobre los fundamentos cristianos, porque más ahora que estamos en esta situación del COVID, donde cada quien está en su casa y nadie viene a la iglesia, no sea que descuidemos los fundamentos. Y son cosas que no podemos descuidar. Así que mantengamos viva la fe que una vez ha sido sembrada en nosotros y que jamás, de los jamases, nada ni nadie pueda sacarla de nuestra vida. Muy bien, creo que eso es todo. Solamente pues una vez más reiterarle, el domingo en la mañana estaremos presentando otro tema más sobre los fundamentos. Así que espero tenerles ahí. Quiero pues pedir a Dios que me los bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti mucha paz. Eso es mi deseo con todo mi corazón para ustedes. Que el Señor les bendiga ricamente.